buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga a todos. Reciban un cordial saludo en el nombre precioso de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y como dice la Escritura, yo me gocé con los que decían: a la casa del Señor iremos. Realmente es un privilegio, una bendición estar en la casa del Señor y poder alabarle y bendecir, glorificar su nombre. Realmente nos gozamos de volvernos a ver, de poder estar en la presencia de Él. Y quiero, antes de continuar, dar la bienvenida a una persona que está con nosotros por primera vez. Saludamos a Daniel Cabezas. Bienvenido a la casa del Señor. Y todos somos bienvenidos a la casa del Señor. Amén. Bendito sea su nombre, amados. Vamos a orar, amados. Vamos a ponernos en comunión. Vamos a rogarle a Dios que Él sea dirigiéndonos en esta mañana. Bendito Dios, Señor Padre bueno, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por todos mis hermanos que hoy llegaron, Señor. Padre, los bendecimos en el nombre de Jesús y te rogamos, Señor Padre, que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Padre, perdona toda ofensa, todo pecado, toda falta, toda iniquidad, toda rebelión que tú encuentres en nuestro corazón, Señor. Examínanos tú y mira si en nuestro corazón hay maldad. Quita de nosotros toda mancha, Señor, y todo lo que separe nuestra relación contigo, Señor. Quita el pecado, Señor Padre. Borra, Señor Padre, toda cosa que esté interrumpiendo nuestra relación contigo. Llevamos cautivo, Señor, todo pensamiento y lo llevamos a la obediencia de Cristo Jesús, Señor. Derribamos todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Cristo Jesús. Y te rogamos, Señor Padre, que en esta mañana hables a nuestras vidas, a nuestros corazones. Queremos escuchar tu palabra. Queremos, Señor Padre, que hables a nuestros corazones. En el nombre que es por sobre todo nombre, te damos gracias. Amén, amén. Y abran sus Biblias, mis amados hermanos, en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17. En el verso 48. Primera de Samuel 17, 48. Y la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Amén. Pueden sentarse, amados. Amados, es probable que muchos conozcan la historia de David y Goliat. Y David y Goliat es una
historia que podemos aplicar a nuestra vida desde diferentes ángulos espirituales que nos permitan comprender cómo es que Dios actúa, cómo es que Dios puede utilizar a sus siervos, cómo es que Dios determina no usar casualidades, sino causalidades. No es una casualidad que usted haya venido a la casa de Dios, sino que por causa de que usted ha venido a la casa del Señor, su vida puede ser cambiada. Y cuando en verdad, como dice la Escritura, amados, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y si usted pone en su corazón que Dios le escoja, es porque ya Dios ha determinado hacerlo, porque Dios pone el querer como el hacer. Y qué hermoso es, amado, ser escogido por Dios. Usted vea, esta semana hablábamos de lo que, como un certamen de jóvenes, 8 jóvenes apuestos, hermosos, altos, que pasaron delante del profeta y uno a uno se pensaban que eran el que Dios iba a ungir como rey para que después fuera el rey de Israel. Y dice que desde el mayor al menor fueron desfilando, un certamen de joven. Y el profeta dijo, este es, y Dios lo descartó y dijo, ese no es. Y pasó el segundo, y pasó el tercero, y pasó el cuarto, pasó el quinto, pasó el sexto, pasó el séptimo. Y el profeta dijo, ¿no tienes otro hijo? Y era que el último estaba en la majada, cuidando las ovejas, cuidando el ganado. Y el profeta dijo, no nos sentaremos a la mesa si no está con nosotros él. Y cuando vino, era un pequeñito, era David, que estaba en la majada cuidando las ovejas, y Dios le dijo, este es. Y dice que le dijo al profeta, saca tu cuerno y vierte el aceite que tienes en él y úngemelo. Y amados, eso fue un tiempo anterior al pasaje que estamos hablando, pero Dios, amados, tiene determinado lo que va a hacer con cada uno de nosotros. El plan de Dios siempre es bueno. ¿Se ha preguntado usted qué planes tiene Dios en su vida? ¿Cuál es el plan que tiene Dios para usted? ¿O cree que usted vino sin un plan? Como todo avión, amados, por parafrasear algo, cuando el avión despega en los aeropuertos, lo primero que dicen es, ¿cuál es el plan de vuelo? ¿A dónde va? ¿Y cuál es la ruta que va a tomar? Igual Dios nos manda con un plan de vuelo, por decirlo así. Dios no lo manda así y mira tú qué haces. No, Dios pone un plan. Está en usted ceñirse al plan. Está en usted caminar por las veredas que Dios le ha trazado. Está en nosotros el hacer la voluntad de Él, porque Dios nos da libre albedrío. Y la pregunta es, ¿queremos ser utilizados por Dios? ¿Queremos ser escogidos por Dios? Ya está, amados, todos somos llamados. Hemos sido llamados, estamos convocados, pero ¿cuántos queremos que Dios nos escoja de todos los llamados? Es una pregunta importantísima que debemos formularnos, amados. Ustedes vean cómo los hombres por siempre han reclamado la paternidad de Dios. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que hijos de Dios son solo los que han recibido a Cristo Jesús. En el libro del Evangelio de Juan, en el capítulo 1,
en el verso 9, 10 y 11 dice: a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le han recibido, los que creen en su nombre, se les da una potestad de ser llamados hijos de Dios. Los que no son llamados conforme a voluntad de carne ni a voluntad de varón, sino por voluntad de Dios, por el Espíritu de Dios. Entonces, las cosas espirituales, amados, se han de discernir conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Allí estaba un hombre, amados, que Dios utilizó de una manera sobrenatural. Porque, amados, si Dios le va a usar a usted, lo va a usar de forma sobrenatural, porque Dios obra así. Todas las personas que vean en usted algo especial lo van a ver como algo sobrenatural, si es que está siendo usado por Dios. No va a ser de forma corriente como es la utilización de las personas en la carne, sino lo que Dios hace siempre es muy especial porque nadie más lo puede hacer. Dios siempre lo va a llamar para que usted haga algo especial, no algo común, porque cuando somos elegidos por Dios, cuando somos escogidos por Dios, cuando somos llamados por Dios, es para que hagamos cosas especiales, no cosas comunes, sino que nosotros marquemos la pauta y que seamos referentes de que el que habita por los siglos de los siglos vive en nuestro corazón. Entonces las personas dirán: no sé qué pasa, pero cuando hablo contigo, cuando escucho, cuando tú haces algo, se siente algo especial. Y es que no es que está en nosotros realmente, sino que es el Dios que habita en nosotros ha determinado hacer algo especial, porque nosotros somos instrumentos del Dios Altísimo. Amados, el texto que tenemos es largo y voy a tratar de resumir. Dice que había una guerra entre Israel y los filisteos. Y de repente, cuando estaban en línea de batalla, apareció un hombre, la Biblia dice un paladín, se llamaba Goliat. Este hombre medía 6 codos y un palmo. Normalmente un codo está entre 45 a 50 centímetros de longitud. Multiplique 45 por 6 y un palmo, que son más o menos 25 centímetros. O sea, estábamos hablando casi de 3 metros de altura. Era un gigante, era un hombre enorme. Y si ponemos en comparación, David era un peticito, era un joven de 16 años, de buen parecer, dice la Biblia, era rosado, rubio, ojos claros. Y dice que cuando el gigante lo vio, dijo: pero quiero un hombre, porque el gigante salió a decir: denme un hombre que pelee conmigo. Ustedes han visto los hijos del diablo, como siempre son valentones, quieren meter miedo, son desafiantes, se abren la camisa. A ver, ¿quién quiere? ¿Quién se quiere meter conmigo? Así es el diablo de atrevido, queriendo desafiar siempre, queriendo intimidar, queriendo mostrarle a todo el mundo que él es más. Pero dice que David fue enviado por su padre a llevarle panes a sus 7 hermanos que estaban en línea de batalla. Le llevó panes, quesos para que se sostengan en la guerra, pero David estaba viendo que en ese momento salió el gigante a desafiar a
todo el ejército de Israel. Y David preguntó: ¿qué le van a hacer al que logre vencer a este gigante? Y el rey Saúl había dicho que quien venciere a ese gigante se le daría su hija Mical como premio, que nunca más su familia pagaría impuestos y que pasaría a formar parte de la corte prácticamente del rey Saúl. Pero no era eso lo que realmente David perseguía, sino que dijo que él iría contra ese gigante. Imagínense usted, empezó a preguntar y decir que él podía ir contra ese gigante. Prácticamente se podría decir que era un niño contra un hombre de guerra. Tanto que el rey dijo: pero tú eres un adolescente apenas, si este es un hombre de guerra desde su juventud, no podrás con él. Y David respondió: tu siervo David, dijo, con respeto, siempre el ungido con respeto, siempre el ungido abre la boca con mucha serenidad, y dijo: tu siervo David, que cuida las ovejas de su padre, cuando venía un león o un oso, le arrancaba de la boca, sea león o sea oso, y libraba las ovejas. Y si él se enfrentaba conmigo, tu siervo lo cogía de la boca y lo mataba, sea oso o león. Imagínense usted, amados, de dónde provenía la fuerza de este joven. Qué valentía. Ya habían dado informes de David, amados. Los que le veían dice que era un joven valiente, trabajador, que tocaba bien el arpa, pero que por sobre todo Jehová estaba con él. Y esto, amados, era algo especial, y es algo especial porque la unción es la presencia de Dios en la vida de una persona. Es decir, si ustedes ven en el Génesis, dice que la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu de Dios empezó a mover y puso orden y trajo luz y estableció lo que era seco de lo que eran los mares, porque las aguas estaban arriba y abajo, o sea, un desorden total. Y esa es la consideración de lo que es una persona. Cuando somos ungidos, entonces el Espíritu de Dios viene sobre nosotros y establece un orden, establece las cosas como deben de ser. Y este joven tenía el Espíritu de Dios, estaba ungido, y cuando usted está ungido, amados, usted es encargado de hacer la tarea de los no ungidos. Los no ungidos se atemorizan, los no ungidos hablan, los no ungidos critican, los no ungidos solamente maldicen, los no ungidos mienten, los no ungidos critican a los ungidos. Siempre que usted esté ungido, los demás lo van a criticar, los demás van a decir: tú no puedes, los demás van a decir: eso no es posible. Pero el lenguaje de los ungidos es el lenguaje de Dios, es el lenguaje espiritual. La Biblia nos enseña y nos dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando usted pronuncia eso, amados, usted está saliendo del montón de personas que dicen:
no se puede, eso es imposible, yo no voy a intentar eso, para mí eso no es. Cuando usted dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, significa que usted va a salir adelante en cualquier situación de lo que usted se proponga. ¿Sabe por qué? Porque la victoria está asegurada por medio de la fe. Conforme creíste te será hecho. Y los ungidos utilizan un lenguaje de poder porque utilizan la palabra de Dios. No utilizan un lenguaje común ni vulgar, sino que utilizan la palabra de Dios para referirse y para decirle al enemigo que verdaderamente Dios nos da la victoria por medio de Cristo Jesús. Es por medio de Cristo Jesús que usted alcanza la victoria, amados. Dice que el gigante lo minimizó y le dijo, pero ¿quién eres tú?, le dijo. Es que David se presentó con su cayado, un palo, una lanzadera y una bolsa de piedritas. En la bolsa de piedras tenía 5 piedras. Esas 5 piedras, amado, son algo especial. No eran piedras comunes, eran piedras que iban a ser utilizadas de una manera especial. Eran piedras que las sacó de la profundidad del río. Y yo le voy a decir algo, amados, para que usted vea cómo Dios nos ve. Porque la Biblia dice en Primera de Pedro que el Señor nos ha llamado piedras vivas. Y una piedra viva es una piedra con vida. Significa que la piedra toma vida por medio del que la da. Y nosotros tomamos vida por medio de Cristo Jesús. La piedra, amados, para que sea útil, no puede ser tosca. Debe ser pulida. Debe ser pasada por muchas aguas. Esta piedra, amados, estas piedras que David tomó estaban en el seno del río. Imagínense cuánto tiempo habrán estado esas piedras cuando eran más grandes, esas piedras más fuertes. El río las golpeó una con otra, el torrente les dio y las fue puliendo, sacando un filo especial. La piedra, amados, se desgasta, se golpea bajo el torrente de las aguas impetuosas del río. Mientras más alta ha estado la piedra, más ha rodado. Y mientras más bajo estamos, más humildes somos. Y la Biblia dice que Él está con el humilde, con el sencillo. Y las aguas que pasan sobre la piedra son una tipología del Espíritu Santo que pule nuestra vida, que engasta la grosura, la grosería, lo burdo que somos, hasta que la piedra está pulida totalmente. No sé si usted ha visto las piedras del río, son pulidas. ¿Sabe cuántos años estarán allí, amados? ¿De dónde vienen? Probablemente de los derrumbes de las colinas, y vienen siendo llevadas y llevadas por el agua, y nunca les falta la cobertura del agua. Siempre ellas estarán sumergidas. Siempre los hijos de Dios están sumergidos bajo la autoridad del Espíritu Santo. Si usted quiere ser pulido verdaderamente, tiene que estar inmerso bajo las aguas del poder del Espíritu Santo. Entonces, un día usted será sacada. Usted será sacado de la profundidad para salir a ser utilizado como una piedra viva. Dice que David sacó de su bolsa
y la puso en su lanzadera y lanzó la piedra, amados. El gigante dijo: pero ¿acaso que yo soy un perro para que vengas con palo y piedra contra mí? Si ustedes ven el texto, amados, en el verso 41 dice: y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y él dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Cuando los ungidos profetizan con la palabra de Dios, la palabra de Dios dice que el enemigo ya ha sido vencido y que la victoria es nuestra. Amados, no sé cuál sean los Goliat que usted tenga en su vida. Problemas gigantes muchas veces, cosas invencibles aparentemente a los ojos naturales. Pero cuando usted empieza a ver con sus ojos del alma el problema, con los ojos de la fe, usted puede divisar que verdaderamente Dios le dará la victoria. Sea cual sea, amados, la situación, usted está en una posición inmejorable. Dice que el filisteo vino a la línea de batalla, pero David se dio prisa y se adelantó. Los ungidos no esperan que el enemigo ataque, los ungidos atacan primero. Cuando usted está preparado para la guerra espiritual, entonces usted se pone en línea de batalla. Y usted sabe cuál es la línea de batalla. Nuestra trinchera, nuestro lugar secreto, nuestro lugar fuerte es cuando usted se pone de rodillas, cuando usted clama al Dios Altísimo, cuando usted invoca su nombre, cuando usted dice en el nombre de Jesús, cuando usted levanta sus manos que han estado caídas, cuando usted le dice: Señor, voy en tu nombre, no en el mío, sino que tuya será la gloria, tuya será la alabanza. Entonces usted podrá cortar la cabeza al gigante. Usted derribará toda fortaleza que se levanta contra el conocimiento de Cristo Jesús. No sé cuál sea el gigante que usted tiene que vencer en este día. No sé cuál sea el obstáculo que usted tiene que franquear. Pero si usted verdaderamente se capacita en Dios y permite que el Espíritu de Dios lo pula, que el Espíritu de Dios le enseñe, entonces usted tendrá que darse prisa como cual Zaqueo. Dice que Jesús lo vio a Zaqueo subido en un árbol sicómoro y le dijo: Zaqueo, date prisa, porque me es necesario que hoy yo pose en tu casa. Y dice que Zaqueo se dio prisa, y ese día Jesús pudo estar en la mesa con Zaqueo. Y usted observe, amados, cuando la palabra de Dios, cuando Cristo Jesús entra a un hogar, a una familia,
Dice que Zaqueo, que era un publicano, que era de mal testimonio, que era un hombre codicioso, dijo: Señor, la mitad de los bienes se los doy a los pobres. La mitad de mis bienes se los doy a los pobres, y a quien yo haya perjudicado se lo devuelvo cuadriplicado. Y Jesús dijo: hoy ha llegado la salvación a esta casa. O sea, amados, cuando Dios entra en la casa, cuando Dios viene a nuestras vidas, entonces son sanadas las heridas, son sanadas las codicias, se quita la codicia, se quita el enojo, la maledicencia, y empieza a fluir la bendición, amados. ¿Sabe por qué? Porque así como cuando el arca del pacto estuvo en la casa de Obed, dice que por causa del arca del pacto, la presencia de Jehová estuvo en la casa de Obed, y llegó la bendición a Obed y a todo lo que tenía en su casa. O sea, todas las cosas, amados, son bendecidas y prosperadas a causa de la presencia de Dios. Y aquí, amados, hay algo especial en todo esto, porque los ungidos, los que aman a Dios, sienten celo por Dios, sienten celos cuando la palabra de Dios es blasfemada, sienten celo cuando los no ungidos hablan cosas incoherentes y dan mal testimonio de la palabra de Dios. Hay gente que vive haciendo hasta chistes de la palabra de Dios, que utilizan la palabra de Dios para hacer de eso el hazmerreír. Y la palabra de Dios, toda ella es santa, toda ella es pura, toda ella ha sido pasada por horno de tierra 7 veces para que le llegue a usted santa y pura. No hay nada más hermoso que la palabra de Dios. No hay mayor verdad que la palabra de Dios. No hay mejor alimento que la palabra de Dios. No hay mejor remedio que la palabra de Dios. No hay mejor consuelo que la palabra de Dios. No hay mejor consejo que la palabra de Dios. No hay mejor cosa que conforte el alma que la palabra de Dios. La palabra de Dios no puede ser desechada. Séquese la flor, marchítese la hierba, mas la palabra de Dios permanezca para siempre. Es la palabra de Dios la que cambiará el rumbo de su vida y de su familia y de sus hijos y de los hijos de sus hijos. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la palabra de Dios, amado, es que se dan las cosas en nuestra vida. Si usted utiliza el lenguaje del ungido, tendrá que aprovechar la palabra de Dios para que su palabra tenga poder y autoridad a donde usted vaya. Es la palabra de Dios la que nos reviste de poder y de autoridad. Es con la palabra de Dios que vamos a enfrentar al enemigo. Es con la palabra de Dios que Jesucristo enfrentó a Satanás en el desierto. Jesús no le dijo: mira, yo soy Dios. No. Le dijo: la palabra de Dios dice esto, le dijo. No solo de pan vivirá el hombre. Al Señor tu Dios, solamente a Él servirás. Fue con la palabra de Dios que lo enfrentó, y dice que el diablo tuvo que irse y lo dejó. Y lo que vino después fue algo especial, amado. Bajaron ángeles a servirlo al Señor. Pero es la palabra de Dios la que hace a un cristiano diferente de otro. Yo le pregunto, amado, ¿usted usa la palabra de Dios? ¿Utiliza la palabra de Dios cuando tiene los problemas? ¿Utiliza la palabra de Dios para desafiar al gigante
utiliza la palabra de Dios durante el día o utiliza palabra suya o utiliza palabra del mundo. ¿Qué hace el mundo? Vive desafiando, vive blasfemando, vive injuriando, vive haciendo cosas que no debe. El mundo no tiene nada con nosotros, amado. Es importante que usted se dé cuenta que el poder y la autoridad que usted pueda tener se lo otorga la palabra de Dios. Aún con su esposo, con su esposa, usted tiene autoridad si se reviste de la palabra de Dios. Si habla con la palabra de Dios, usted va a mandar a callar a todo demonio, a todo espíritu inmundo, a todo problema lo va a reprender en el nombre de Jesús. Le va a decir: yo te cortaré la cabeza. Y usted se dará prisa e irá a la línea de batalla. Y usted sacará sus piedras pulidas de su corazón, amados, para que enfrente a todo enemigo. Imagínense, amados, un gigante enorme, fornido. Dice que su lanza era como la punta de una lanza de molino de telar. O sea, era una cosa tremenda. Su casco era enorme, de bronce. Tenía grebas, tenía una malla que pesaba más de 60 ciclos, casi un quintal. Y cualquiera tendría miedo, amados. Dice que todos estaban atemorizados allí. Dice en el verso 4 del capítulo que estamos, usted lea lo que dice allí. Dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro. E iba su escudero delante de él, y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndole: ¿para qué os habéis puesto en orden de batallas? Yo soy el filisteo y vosotros los siervos de Saúl. Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Y oyendo Saúl y todo Israel estas palabras de filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y ustedes ven, amados, toda esta historia no está puesta allí como cuento para hacer dormir a los niños. Está puesta allí para que nosotros veamos que tenemos un Dios sobrenatural. Que si Dios lo va a usar a usted, será de forma sobrenatural. Que si Dios va a actuar en sus problemas, los va a resolver de forma sobrenatural. Y de que si Dios lo va a usar a usted, es porque usted es un ungido de Él, un escogido para hacer cosas sobrenaturales. Dios no lo ha llamado para hacer cosas naturales. Para las cosas naturales tiene a los que piensan de forma natural. Nosotros pensamos en cosas sobrenaturales porque de la nada Dios hizo, porque Dios llama las cosas que no son
para deshacer lo que es. Porque Dios, amados, va más allá del pensamiento de la mente natural. Solo es para los que verdaderamente creen en la palabra de Dios. La palabra de Dios está ahí, amados, puesta para los que queremos recibirla, para los que queremos ser sostenidos por la palabra de Dios. Los hijos de Dios son sostenidos por la palabra de Dios. Si usted no permanece en la palabra de Dios, le aseguro que usted cae. Usted cae. Solo la palabra de Dios es la que lo puede mantener firme. Solo la palabra de Dios le fortalece. Solo la palabra de Dios le va a dar esperanza. Solo la palabra de Dios hará en usted un efecto especial para que usted pueda verdaderamente enfrentar cualquier gigante, amados. Cualquier gigante que venga a su vida, usted lo va a derrotar en el nombre de Jesús, porque usted es un ungido. No es que David era algo especial, aunque sí lo era, sino que lo que trato de decir es que Dios no hace acepción de persona. Usted puede ser utilizado igual que David, si se deja utilizar, si deja que la palabra de Dios transforme su corazón y su vida. Y no es que David no era un ser humano de carne y hueso. David era un hombre de carne y hueso, pero tenía algo especial, amado. El Espíritu de Dios estaba sobre él. Y esto es una característica de los hijos de Dios. Los siervos de Dios son especiales, hablan poco y cuando hablan dicen la verdad, y lo que dicen lo dicen con la palabra de Dios. No se enfrentan así nomás sin pedir la bendición de Dios. Cuando lo hacen cubiertos con toda la autoridad que Dios les da, amados, porque ese es un ungido. No sé, amados, si usted en su corazón anhela ser un ungido por Dios. No solamente un llamado. Los llamados son muchos, amado. El ungido es alguien particular. Es alguien que marca la diferencia aún dentro del pueblo de Dios. Miren, Israel era el pueblo de Dios, pero el ungido era uno. Cuando el ungido da la victoria, muchos toman posesión de la victoria del ungido. Quiere decir que usted en su casa puede marcar la diferencia para que los demás tomen posesión de las bendiciones que Dios quiere llevar. No todos van a estar en el mismo nivel de ungidos, pero si usted anhela en su corazón ser ungido, pues entonces Dios le va a utilizar para que el resto de la casa pueda tomar posesión de las cosas que Dios tiene, amado. Solamente dése prisa. Solo los que se dan prisa y toman decisiones espirituales son los que tienen victoria en la vida. Los que se quedan dormidos, los que no actúan, los que dejan pasar las oportunidades, ellos siempre van a estar en la parte de atrás, nunca estarán adelante, amado. Y a mí mi Biblia me dice: siempre estarás por cabeza y no por cola. Siempre estarás arriba y nunca abajo. Por un camino saldrá tu enemigo y por 7 huirá él. Quiere decir, amados, que si somos ungidos, tenemos que ser prudentes con el tiempo. La Biblia dice: redimiendo el tiempo, aprovechándolo bien, amados. Usted tiene que ponerse en línea de batalla siempre, apresurarse
Antes de que el enemigo ataque, usted ya atacó. Y digo ataque espiritual, cuidado, me va a interpretar y le va a dar con mazo a su esposo. No se trata de eso, se trata de batalla espiritual. No es con espada, dice que David no venció con espada. Tú vienes a mí con espada y jabalina, mas yo te venceré en el nombre de Jehová, le dijo. Es en el nombre de Él, amén. De tal forma que pídale a Dios, úngeme en este día, úsame como tú quieras, amén. Póngase de pie, amados. Vamos a dar gracias al Señor. Luego vamos a cenar. Diga: Señor, he escuchado tu palabra y sé que tú me has llamado para ungirme, para capacitarme y para utilizarme, venciendo todo enemigo que se levante contra mi casa, contra mi familia, mi matrimonio, mi trabajo, mi negocio, mi iglesia. En el nombre de Jesús, yo saldré y venceré, porque tú me has dado la victoria.